Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hoy lunes 23, ya primaveral por estos lados. Nos encontramos nuevamente como semana a semana compartiendo nuestra opinión de los mercados. Así que aquellos que no me escucharon, se están agregando en este momento. Mi nombre es Facundo Molina, director de molfx.com, y junto a XTV, semana a semana nos hemos propuesto de conversar y analizar lo que sucede en los siguientes días respecto a los datos económicos, a lo que viene sucediendo desde la actualidad e impacta en los mercados, como también analizar aquellas noticias desde el calendario económico que se van a conocer y en qué activos se van a impactar. Por último, y al final del webinar, tratamos de brindar nuestros comentarios y opinión sobre algunos de los principales activos. Si alguno de ustedes está estudiando, está operando y quiere recibir nuestra opinión al respecto, le agradecemos que utilicen la opción de preguntas y respuestas y nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes o aquellos activos, bien sea un metal, un commodity, alguna de las principales paridades en el mercado Forex. Ahora sí, entonces, como decíamos recién, una semana primaveral, recibiendo primaveras de aquí, desde Argentina, y una semana que, como pueden observar, trae varios hechos que nos ocupan y seguramente estarán en los mercados. En la izquierda y allá por encima vemos la actualidad entre Boris Johnson, el primer mandatario de Reino Unido, y el representante de la eurozona, los cuales seguramente darán que hablar en el mercado porque se ha presentado una nueva propuesta de Reino Unido para lo que se viene postergando y todavía no tiene fecha cierta de cierre, que es el famoso Brexit. Probablemente esta semana tengamos novedades y cada vez que hay un acercamiento vemos fortaleza en los mercados, vemos una fortaleza de la libra. Cuando hay una lejanía, por el contrario, lo que estamos observando y viendo es un daño en los mercados de Reino Unido, una caída de la libra esterlina, así que sin duda alguna a partir de allí veremos impactos. Foto central, sin duda lo sucedido la semana anterior a través de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Finalmente comunicó el día miércoles por la tarde la reducción de 25 puntos de los tipos de interés. Parte del mercado consideraba que se encontraba ya descontado este movimiento. Algunos analistas hablaban de que iba a ser un descuento superior, se esperaban cerca de 50 puntos, pero ya con el libro del día lunes es un poco más sencillo y hoy observamos que se está haciendo foco en lo que pasará en las próximas reuniones. Nos referimos en las próximas 2 reuniones antes de fin de año que tenga la Reserva Federal. Ya se empiezan a hablar que seguirán los descuentos de otros 25 puntos, no sabemos si será sobre la del mes de octubre, pero ciertamente hay preocupación. La Reserva Federal manifestó que está dentro de los objetivos que se previeron de inflación y crecimiento este año en los Estados Unidos, pero esta reducción se debe a otros aspectos internacionales. Y bueno, como estamos viendo, les preocupa obviamente lo que hablábamos recién, el Brexit, también preocupa la guerra comercial, que por ahora entró en un impasse y pareciera que hay ciertas demoras en nuevas acciones, por lo cual esta suerte de paz se observa con cierta tranquilidad en los mercados. Desde nuestro punto de vista, claramente nos ponemos desde que esto recién inicia y tendrá mucho todavía por delante, pero así es la política en un año eleccionario para Trump, donde claramente le conviene que las cosas sigan y se manifiesten en forma correcta y estén bien. Así que seguramente seguirán los tiras y aflojes, como decimos por acá, hasta fin de año. Y una de las últimas noticias, ¿sí? Con respecto a lo que ha sucedido en más de una oportunidad contra Irán y con los buques petroleros, ¿sí? En su momento en el Golfo de Hormuz y estos ataques bélicos que ha tenido. Bueno, pareciera que Estados Unidos ha enviado tropas, ¿sí? Y pone en jaque
a Irán, por eso ponemos por encima esa imagen de Trump con la bandera americana de Irán atrás. Como pueden ver, hay varios focos, ¿sí? No solamente el Brexit, la guerra comercial, lo que podría llegar a suceder un problema con Irán, que traen la incertidumbre nuevamente a los mercados. Esta incertidumbre que a nuestro entender viene desde hace un tiempo y lo más difícil es definir una fecha. Pero si uno tuviese que ponerse de un lado de la balanza, más que ponernos en el lado verde, en el lado positivo, ir hacia adelante, nos ponemos del lado contrario y con cautela, ¿sí? Sobre todo en los mercados, donde hay muchos focos que cualquiera que aquellos conocidos que estalle o uno nuevo que pueda aparecer, claramente se verá impactado en los mercados. Así que dicho esto, ¿sí? Nos ponemos a analizar un poco lo que va a venir el calendario económico. Arrancó una semana movida, hoy día lunes, lo pueden observar en la plataforma de Xstation, no solamente los datos más relevantes que tienen 3 circulitos color rojo, sino que aparece el dato previo, el dato anterior y una vez que es publicado el dato actual. Vamos a destacar que hoy a la mañana arrancamos con los datos de manufacturas y servicios, tanto de Alemania como de la eurozona. ¿Y por qué hablamos de Alemania? Porque claramente tiene muchísima incidencia en lo que sucede en la eurozona y Alemania viene mostrando, ¿sí?, debilidad, no solamente en el sector de manufacturas, ¿sí?, que ya está a partir de este índice de PMI, del sector de los gerentes de compra, mostró un dato de 41.4 versus el 44.6 anterior. Estos dos datos ya se encuentran hace un tiempo debajo de los 50. Es la zona que indica expansión del sector versus detracción. Entonces podemos ver tanto al sector de manufacturas como el sector de servicios decayendo. Todavía el sector de servicios en Alemania se encuentra por encima de 50, hoy marcó 52.5, sí, por debajo del 54.3 esperado y también por debajo del 54.8 del mes previo. Por lo tanto, sí, se viene avanzando en esta erosión de tanto en las manufacturas como el sector de servicios en Alemania, y también sucede lo mismo, lógicamente, en la eurozona. Hoy se conoció el PMI tanto de manufacturas como de servicios y en ambos casos también se obtuvieron datos por debajo de los esperados y mostrando una detracción del sector en la eurozona. Más tarde, desde Estados Unidos, también se conoció el PMI, esta encuesta que mide a partir de preguntas que se realiza al sector de compras de los gerentes, tanto del rubro de manufacturas como de servicios. Ambos casos sí mostraron una desaceleración también. Los dos se encuentran por encima de la zona de 50, lo cual Estados Unidos muestra una cara mucho mejor de lo que muestra la eurozona. Sin embargo, está muy cerca los dos. El PMI de manufacturas mostró 51.0 y el de servicios 50.9. Todavía ambos datos por encima de los 50. Esto fue hoy día lunes. Pasamos mañana martes 24 de septiembre y vamos a conocer como datos de relevancia, si a las 2:30 hora Nueva York, hora Argentina, el discurso de Kuroda del Banco de Japón. Es un dato que no suele tener fuerte impacto en los mercados, sin embargo, es cierto y debemos considerar que aquellos mandatarios, nos referimos a los representantes de estos organismos internacionales, de los bancos centrales, a partir de sus comunicados pueden mover y pueden mover de manera muy importante los mercados. En este caso, sí, los mercados asiáticos y sobre todo a las paridades que tengan al yen. Años anteriores hemos visto importantes recorridos respecto a los futuros de política monetaria de estas entidades, que suelen ser muy conservadoras y en la mayoría de los casos, como bien dijimos hace un rato, sí, no suelen tener mucho impacto. Más tarde y a las 6:55 desde Australia, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Lowe, brindará un discurso, atentos a aquellos que operen el dólar australiano, y posteriormente de los Estados Unidos, para recalcar,
se conocerá el informe CB de confianza del consumidor a las 11 a.m. Sin datos de relevancia en el resto del día, a última hora del horario del este, en Nueva York, 11 p.m., una hora antes del cierre del día, ya con la apertura de los mercados asiáticos en horario GMT, se conocerá de Nueva Zelanda la decisión de los tipos de interés del Banco Central de Nueva Zelanda, la cual en principio se espera no haya cambios desde el 1%. Vamos al miércoles. El miércoles, sí, un día mucho más tranquilo en los datos. No conoceremos datos de relevancia en la sesión europea, solo los inventarios de petróleo a las 11:30, un dato que suele verse con importantes impactos de ya en el precio del crudo, tanto Brent como el West Texas. Día jueves 26 de septiembre y quizás el día de más importancia, junto con el martes, a las 9:30 horas de Estados Unidos, se conocerá el Producto Bruto Interno, el PBI, desde el continente americano. Una hora más tarde conoceremos las palabras de los principales personas, vamos a hablar mejor dicho. ¿Sí? Por un lado, Draghi, ¿sí? Presidente saliente del Banco Central Europeo, emitirá un discurso y 15 minutos más tarde hará lo mismo Carney del Banco de Canadá. Por último, y ya en el cierre semanal, el día viernes, tendremos varios datos de relevancia, como suelen ser en los finales de cada mes desde los Estados Unidos. Se conocerá órdenes de bienes durables a las 9:30 y gastos personales. Ambos datos se conocerán desde Estados Unidos, los cuales en informes previos, mientras las órdenes de bienes durables se espera una suba a 0,2, los gastos personales se esperan tengan un decremento desde el 0,6 del mes previo al 0,3. Hasta aquí lo que a nuestro entender serán los datos de relevancia del calendario económico a conocer en esta semana. Siempre finalizamos esta parte haciendo mención a que seamos cautos minutos antes de conocidos estos datos. Hablamos de unos 10-15 minutos donde suele haber una mayor volatilidad, donde los spreads suelen abrirse y esta volatilidad suele reducirse 10-15 minutos posteriores a su publicación, cuando la noticia suele ser impactada en los mercados. Dudas y comentarios respecto a el calendario económico de relevancia, los cuales sin duda alguna moverán los mercados, como solemos decir. Bien, vamos a pasar entonces a esta última parte donde compartimos análisis del mercado en tiempo real. Los voy a invitar directamente a la Xstation y tengo algunas de las principales paridades, como también índices y commodities a disposición para poder brindarles nuestros comentarios. Aún así, los invito a ustedes también a utilizar esta sesión de preguntas y acercarnos si desean que incorporemos alguna paridad, siempre y cuando lo permita el tiempo, lo haremos con mucho gusto. También algún commodity o algún índice es más que bienvenido. Pero por favor, utilicen este sector de preguntas, de comentarios, así que no solamente nutrimos a todos los asistentes, sino también notificamos y verificamos que no se hayan dormido. Por favor, se los pido. Bien, vamos a ir en primer medida, ¿sí?, al eurodólar. Sin duda alguna, el eurodólar viene teniendo un impacto más que relevante en el último tiempo. Una lucha que bueno, ha traído al euro a mínimos en años. Una lucha, como bien sabemos los que estudiamos los mercados, ¿sí? No sé si me escuchan bien en este momento. Bien. Si se escucha bien, perfecto. Ahí algunos están brindando algunos comentarios sobre qué visualizar. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos al euro dólar. Sin duda alguna es la paridad de mayor volumen en el mercado de monedas, con la moneda única por un lado y con el dólar, lógicamente, la moneda de referencia a nivel mundial. Y
Nosotros venimos observando claramente una caída que lo ha llevado a mínimos de muchísimos años. En este momento estamos con patrones gráficos en sesión diaria y como pueden apreciar, no solamente en sesión semanal, sino también lo pueden observar en gráficos semanales, claramente, sí, desde el 2017, donde había llegado a niveles de 1.2560, 1.2570, podemos observar la formación de máximos descendentes, una formación de máximos descendentes que pareciera comportarse dentro de un canal, una especie de cuña, la cual todavía no tiene sí, una confirmación. Cuando analizamos el mercado desde el punto de vista gráfico y analizamos lógicamente las figuras, siempre hago mención, sobre todo en aquellas personas que empiezan a estudiar estos mercados, en que toda figura confirma una vez que tiene cierta cantidad de tiempo. Nosotros claramente podemos apreciar que hay una oscilación, un ida y vuelta en la suerte de figura bajista, porque los máximos son descendentes, y si unimos mínimos y unimos máximos, pareciera que está llegando ¿sí? a una especie de definición, porque cada vez el rango es menor. Esta suerte de consolidación con marcada tendencia a la baja, también observemos desde el punto de vista fundamental que mientras la eurozona se mantiene con tipos de interés negativos, Estados Unidos subió los tipos y a pesar de las últimas decisiones todavía hay una diferencia importante entre, podemos decirle, el interés que paga Estados Unidos y el interés que cobra la eurozona. Eso hace más atractivo, lógicamente, al dólar que al euro y explica de alguna manera ¿sí? este comportamiento que nos muestra esta paridad. Ahora, si observamos en gráficos menores y en gráficos diarios, como recién veíamos, y luego de una semana bajista, pareciera que hay una cierta lateralización en el último tiempo, una lateralización que nosotros venimos marcando, donde tenemos un doble mínimo, donde podríamos observar arriba en la parte cercana a 1.11, 1.1095, suerte de máximos, y estos niveles entre soportes y resistencias podrían darnos un argumento a un cambio de dirección. El quiebre de la zona de 1.0910, 1.0890, donde marcó sí, mínimos este año, desde ya que nos marca un patrón de continuación y una nueva caída del euro. Ahora bien, y esto atentos a una semana donde Mario Draghi brindará sus comunicados y en algunos medios que hoy leía en los últimos días de su cargo y ya próximo a pasarle, ¿sí? Como decimos, la posibilidad, ¿sí? Ay, Dios mío, se me fue el nombre, a esta francesa, ya me va a salir, hablaba, y esto es lo importante que quiero decir, que todavía hay un montón de herramientas e instrumentos que la entidad tiene y puede aún bajar, gracias Hugo por Lagarde, y acá en Argentina que sí la conocemos mucho va a estar el FMI. Muchísimas gracias Hugo por estar atento. ¿Sí? Bien, se va Draghi y bien Lagarde, claramente, y en Argentina sí que lo tenemos. Volviendo un poco al mercado, lo que hacía mención es lo siguiente, ¿no? Entonces, hoy hablaba de que todavía el Banco Central Europeo tiene un montón de instrumentos para poder seguir desarrollando ¿sí? políticas, seguir inyectando dinero y seguir bajando los tipos de interés. Esto es lo que le deja a Lagarde. Ahora, cualquier estímulo que fortalezca el euro dará el impulso desde el punto de vista fundamental. Cuando hablamos desde el punto de vista fundamental, hablamos de todos estos hechos, toda esta información que nos explican los movimientos. Ahora, si vamos al punto de vista técnico, solamente veremos movimientos mayores del euro por encima de 1.1070, 1.1080. Y recién, y tenemos marcado por allá arriba, el nivel para semanas y meses donde nos implicará un cambio direccional es allá en 1.1270, 1.1280. Volviendo un poco al análisis técnico, la tendencia es a la baja, la fortaleza es bajista, tenemos también en indicadores, como vemos aquí abajo, el MACD, máximos descendentes, ¿sí? Clara tendencia a la baja, y más allá que hay algunos cruces, todavía no hay confirmaciones. Entonces, si hoy tuviese que fijarse por la probabilidad, por debajo de las zonas de mínimos de 1.0927, 1.0915,
deberíamos ver una prolongación de unos 100, 120 pips para abajo el euro. Pero esta última lateralización e intentos fallidos de continuación empiezan a dar argumentos de cambios de tendencia, para lo cual un posible doble suelo, un posible hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Diferentes patrones que implican cambio de tendencia nos podrían argumentar un cambio de dirección solo quebrada, como decíamos recién, la zona de 1.1090, 1.11. ¿Bien? Perfecto. Preguntas, dudas sobre el eurodólar antes de pasar a otra paridad y ir viendo algunos de los comentarios. Acá me están preguntando a ver si podíamos observar al oro y también obviamente entre las paridades al dólar yen. Bien, estamos cerca y tenemos posibilidades de analizar el dólar yen, que lo tenemos por aquí. Bien, excelente. Dólar yen. Vamos a ir a gráficos semanales, ¿sí? Y vamos a observar lo que viene sucediendo con el dólar yen. El dólar yen claramente sí nos muestra, y para esto les voy a mostrar, es más fácil verlos de gráficos mensuales, ¿sí? Lo que nos está sucediendo con esta paridad. Un gráfico que nos viene indicando una recuperación importante de la paridad, como podemos observar, ¿sí? En gráficos mensuales. De hecho, en el mes de septiembre la paridad subió. Pero algo relevante que podemos apreciar más allá de todos estos patrones y líneas que estuvimos trazando acá durante el gráfico, y en este momento estamos viendo algunos movimientos. Fíjense la lateralización que nos mantiene esta paridad. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente dentro de una directriz bajista, ¿sí? El último tiempo, con gráficos mayores o gráficos menores, hay cierta lateralización. No ha podido quebrar la zona de 104.30 y tampoco ha podido quebrar la zona de 114.60. Estamos en gráficos mensuales, o sea, hace mucho tiempo esta paridad viene en forma lateral, podríamos decir desde el año 2016-2017. Cuando uno ve estos gráficos, ¿sí? Y acá es algo muy importante, fue una paridad que cayó y cayó bruscamente a formar mínimos históricos después del 2008. Y si lo observan en gráficos, ¿sí? Fíjense en la zona 2008-2009, ¿sí? Después de la importante crisis, que la paridad había llegado a niveles de 74.70, si no mal no recuerdo, 74.80, donde formó su mínimo histórico. Y después de un triple intento de prolongación, empezó a marcar mínimos ascendentes, cambió su dirección, como decíamos, desde 2015 hasta la actualidad, a partir de una directriz bajista en color amarillo, los últimos años viene suerte de lateralización. Entonces, si uno tuviese que hablar con propiedad de esta paridad, primero tenemos que hablar de una lateralización y posteriormente, ¿sí? Yendo a gráficos menores, hablando de gráficos semanales, lo que observamos en esta lateralización son dos claras zonas. La zona de 105 por un lado y la zona de 114, 114.30 por el otro. Estos son los dos niveles que mantienen, ¿sí? Englobada la paridad, enmarcada, quise decir, el movimiento de esta paridad. Yendo a gráficos menores y teniendo en cuenta un poco lo que hacíamos mención hace un rato, ¿sí? Y luego de haber alcanzado un doble intento de superación a esta zona del margen inferior, observamos una recuperación y en el último tiempo, ¿sí? Esta recuperación de la paridad encontró zona de tensión en 108.50 y volvió a caer nuevamente. Hoy nos encontramos con un movimiento a la baja del del dólar yen y rompió la zona de 170.80, 170.70 y se encuentra por debajo de 107.50 en este momento. Había llegado a 107.20, 107.30 como mínimos en la jornada de hoy. Esta paridad, sí, que lógicamente tiene como numerador al dólar y denominador al yen, está muy atada a los riesgos y la incertidumbre. Si ustedes observan el comportamiento de la paridad posterior 2008-2009, la famosa crisis que desencadenó las importantes caídas del mercado y que se habla de la mayor crisis en la historia de los mercados financieros, van a ver que esta paridad llegó a los mínimos históricos. ¿Qué quiero decir esto? Luego de unos 10 años, lo que estamos observando en este momento es que en caso de tener argumentos de crisis, incertidumbre, por todos los focos desde el punto de vista fundamental que hacía mención al inicio, es posible que nosotros veamos
más posible el quiebre de la zona de 104.70, 105 y el desarrollo de un movimiento bajista nuevamente mayor. Esta es la probabilidad, ¿sí? Suelen mostrar fortaleza los activos de refugio, entre los metales el oro, la plata, y en las monedas el yen y el franco suizo suelen fortalecerse de una cuantía importante, ¿sí? En este sentido. Entonces, nuevamente yendo a lo mismo y viendo un poco más cercano este gráfico, en este día donde se encuentra cerca de 107.50, nuestra primera zona de soporte será 107.30 y 106.70, allá donde vemos marcada la línea horizontal. Debajo de esto estaremos viendo en 105 el nivel clave para un movimiento a la baja inferior. Quebrada la zona de resistencia cercana a 108.60, 108.80, sí abandonaremos nuestra hipótesis en sentido bajista. Vuelvo a la zona de preguntas y dejo lo de la Lagarde acá que me decía Hugo, y te pregunto, Griselda, si tenés alguna inquietud, alguna duda más respecto a esta paridad, o pude responderte sí, con nuestra opinión. Voy leyendo algunos otros comentarios, que veo que también que me escriben de Argentina, de Capital Federal, veo que están escribiéndome también de Chile, excelente. Otra persona también de Ecuador, Luis, bienvenido. Y acá Luis nos pregunta del oro, así que con mucho gusto, si nos vamos a ir al sector de los commodities, que tenemos diagramado, y vamos a observar un poco lo que viene sucediendo con estos commodities, ¿sí? Tanto el oro como la plata, ¿sí? Los cuales los dos arrancan en sentido alcista esta semana. Bien. Estamos observando en este momento el oro en gráficos diarios, pero me viene un poco más a lo que está sucediendo y lo veníamos viendo hace un tiempo en gráficos semanales, ¿sí? Fíjense lo que nosotros teníamos trazado para aquel momento en el oro, ¿sí? Un movimiento espectacularmente técnico para aquellos que nos gusta encontrar los patrones y trabajarlos y operarlos. Fíjense que la caída fuerte del oro, que lo alejó de máximos cercanos a 1.800 y 2.000 dólares, y mostró una fuerte caída posteriores al 2012-2013 y marcó mínimos cercanos a unos 1.050, 1.048, me parece que tocó en su momento allá por julio, agosto de 2015. Lo que nosotros observamos y lo que nosotros vemos es intentos fallidos de continuación con diferentes alturas y cambio de dirección, lo cual de estos mínimos que cada vez eran mayores y rompían los anteriores, los nuevos mínimos no podían prolongar y empezó a formar a partir de estos mínimos nuevos, cada vez que avanzaba el tiempo, mínimos por encima de los anteriores, lo que se conoce como mínimos ascendentes. Empezó a mostrar señal de agotamiento, zona de consolidación y tras una zona de consolidación un posible cambio de dirección, de bajista a alcista. Y eso lo pudimos ver en el último tiempo a partir del quiebre de la zona de cuello de esta cabeza y hombros múltiples y el desarrollo de un movimiento superior que marcó máximos no vistos en muchos años cerca de 1.545, 1.550 dólares la onza. Luego de una corrección, la cual podemos ver tranquilamente si en el último tiempo, y aquellos que estudian las regresiones con Fibonacci, podemos observar en gráficos diarios que del último recorrido alcista, ¿sí? El oro se detuvo cerca del 50% de las regresiones y pareciera querer formar nuevamente un patrón de continuación. Para esto primero deberá quebrar la zona de 1530. Fíjense que por acá teníamos trazada, y la vamos a mejorar, una línea directriz, la cual pareciera que está, la vamos a acomodar un poco mejor. A ver ahora, a ver, sí. Fíjense cómo respeta mínimos ascendentes, se apoya en varias oportunidades y el no poder quebrar esta zona de soporte psicológico impulsa nuevamente al alza. Claramente primero tendremos que observar el quiebre de 1532.70 que tenemos aquí, 1535,
y en caso de quebrarse, la zona de 1550 como nivel siguiente de resistencia. Nuestro objetivo, que está trazado a partir de esta cabeza y hombros múltiples, es cercano a $1.800, ¿sí? Como objetivo final del movimiento. En caso de quiebre, ¿sí?, de esta línea directriz, podemos observar en 1450 y la zona de 1410, 1413 como zonas de soporte antes de una prolongación y un nuevo escenario al alza. Entonces, en el corto plazo, nos mantenemos lateral en el oro con cercano objetivo 1530, 235 y 1555. Por encima de esos niveles, como decíamos, nuevas alzas con niveles intermedios de tensión y un objetivo cercano cerca de $1.800. Aún así, podemos observar un retroceso mayor en lo que implica Fibonacci de este último recorrido y quebrada la zona de 1490, en 1440 y en 1390 son los siguientes niveles de Fibonacci donde podría retroceder antes de nuevas prolongaciones y escenarios al alza. Vuelvo a las preguntas y les agradezco me hagan llegar sus comentarios antes de avanzar con algún otro activo. Bien, muchísimas gracias por el comentario. Acá Griselda me acerca que le pareció bien. Bien, perfecto. Cuando uno habla de tendencia y lateralización, leyendo lo que me escribís, es importante también hablar de, ¿cómo se llama?, de temporalidad. Acá justo Germán me pregunta, si, mientras estaba tratando de decirlo, si se podría estar formando un hombro, cabeza, hombro en el oro. Podría darse, por eso siempre hablo de lateralización. Si ustedes observan el recorrido último del oro, tuvo zonas de consolidación, que lógicamente una vez que se desarrollaron, ¿sí?, nosotros es más fácil de poder descubrirlas. Claramente acá un triángulo ascendente, quiebra alcista y una continuación. Y lo que hace mención, que es posible y estamos dentro de las probabilidades, y esto me argumentaría lo que hacíamos mención recién, a una caída mayor, en caso de quiebre de 1490, es la posibilidad de una formación de un patrón de hombro, cabeza, hombro. Si fíjense que este hombro, cabeza, hombro, que para esto no debería quebrar 1535, 1538, se confirmaría por debajo de 1488, 1487 y tendría un objetivo similar a la zona cercana a 1490 y 1550. Estamos hablando de aproximadamente unos $60, lo que llevaría, ¿sí?, al oro a la zona de 1420, 1428, esta zona del 50%. Entonces, más allá de que el patrón alcista en semana y mes indicarían una continuación todavía del recorrido, esta lateralización y posible quiebre en caso de que lo haga por debajo de 1489, 1490, podría indicarme todavía una corrección mayor, lo que no implicaría un cambio de tendencia, sino, ¿sí?, la extensión de la corrección para un posterior movimiento alcista. Gracias, Germán, por tu comentario, también Griselda, ¿sí?, por lo que nos manifestás y nos acercás respecto a tus preguntas, porque lógicamente nos ayudan, nos es de utilidad para poder contestar quizás otras preguntas de otras personas. Bien, antes de cerrar la sesión del día de hoy, me gustaría que veamos también un poco algunos de los principales índices. Semanas anteriores estuvimos observando justo aquí, vemos el Standard & Poor's, también estuvimos viendo el Nasdaq y no quiero irme sin hacer mención a algunas de las cosas que venimos observando y venimos sucediendo. ¿Por qué? Porque los índices se encuentran en máximos históricos y quería antes de irme hacer un comentario al respecto. Acá nos encontramos con el Standard & Poor's 500, ¿sí?, lo estuvimos observando la semana pasada. Voy a detenerme en otro de los índices importantes, ni más ni menos que a partir de este contrato de diferencia que es el US 30, que representa la cotización del Dow Jones, ¿sí?, las principales 30 empresas de los Estados Unidos, que nosotros tenemos posibilidad de operar tanto al alza como a la baja a partir de la plataforma LexStation. Fíjense lo que viene sucediendo con este índice. Cualquiera de ustedes, si conozca o no estos mercados, nos comentaría que se encuentra en sentido alcista.
que lógicamente a partir de formaciones de máximos descendentes, esta línea amarilla me argumenta que no ha cambiado y no ha modificado. Y cualquier persona con poco conocimiento en el mercado esto lo puede decir, pero no son tantos los que me responderían que esto se ha desacelerado, y acá en este rectángulo podemos marcar que esta desaceleración en el último tiempo, más claramente en los últimos, podríamos decir los 16, 17 meses, viene mostrando lateralización. Quiere decir que los máximos y mínimos comienzan a, de alguna manera, converger en una zona bastante clara. Y más allá que todavía muestra impulsos, los cuales han formado nuevos máximos históricos. Esto es relevante, ¿sí? Mientras vemos algunas noticias de Trump que la plataforma nos informa en tiempo real. Claramente el agotamiento es relevante. Si pueden ver nuestros indicadores en gráficos semanales, tanto el RSI como el estocástico nos muestran importante, ¿sí?, zonas de sobreventa y rechazos, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que la tendencia se mantiene al alza y el caso de quiebre de estos máximos históricos nos deberían indicar desde el punto de vista técnico una continuación, porque la formación se encuentra en estado impecable. Entonces, mientras que el análisis gráfico nos indica tendencia alcista y la zona de soportes y resistencias a partir de los máximos históricos nos muestran claramente cuáles son los niveles tendientes a considerar, claramente la zona de 27.400, 27.500, la zona de puntos desde donde deberíamos ver una continuación. También podemos observar cómo aparece este agotamiento y el no poder continuar con la formación de nuevos máximos, lógicamente es una señal más que relevante para ponernos en sentido bajista. No estoy invitando a ustedes a vender en estos momentos, por favor, quiero ser claro, pero sí les quiero mencionar que pareciera que nos encontramos en un momento de agotamiento, de lateralización, con muchos focos desde los hechos y de análisis de fundamentals que nos indican cuidado porque hay posibilidad de crisis, incertidumbre, y los que se ven rápidamente reflejados son los principales índices bursátiles mundiales. No les quepa una duda que el Dow Jones también. Zonas a tener en cuenta por encima de 27.500 al alza y desde los niveles actuales, debajo de los 25.200 nos ponemos en baja. ¿Cuál es la zona, a nuestro entender, que quiebra esta tendencia al alza y nos implica una continuación mayor? Sería la zona de 23.300, 23.400, donde en estos momentos trazamos esta directriz en sentido alcista. Vuelvo a la zona de preguntas, a ver si alguien agregó algo más, donde en este momento ya nos vamos despidiendo y cerrando este webinar del día de hoy. Agradecemos nos vayan acercando cualquier tipo de preguntas, comentarios que hayan quedado. Mientras tanto, si no, nos vamos despidiendo. Les vamos informando que este webinar se ha grabado y va a quedar a disposición de todos ustedes. Y aquella duda, aquella inquietud que no haya sido respondida, que aparezca posteriormente, nos pueden escribir a través de nuestra dirección de correo electrónico info@molfx.com. Nos pueden contactar por Skype con el usuario molfx.management o también a través de nuestra página web www.molfx.com. También tenemos página de Facebook MolFX, también tenemos Twitter, también tenemos Instagram, cualquiera de todos estos medios y redes también lo pueden utilizar para contactarnos. Les deseo desde ya una muy buena semana de trading, un gusto haber compartido con ustedes y junto a XTB este momento. Quedamos en contacto. Buena semana.